Lo estás haciendo todo bien y sin embargo, es precisamente eso lo que te está consumiendo desde el interior. Esa es la paradoja que nadie te explicó. La asfixia lenta que surge de una vida construida sobre los deberías en lugar de las verdades. Has escalado la montaña, has hecho los sacrificios, te has vuelto disciplinado, responsable y admirable ante los ojos del mundo. Pero en algún punto de ese proceso de convertirte en alguien, perdiste la sensación de estar vivo. Ahora habitas el centro de una existencia que todos envidian, mientras una devastación silenciosa te susurra al oído. ¿Realmente es esto todo lo que hay? Esto no es ingratitud ni debilidad. Es el resultado de optimizar tu vida para el rendimiento en lugar de la presencia, para el logro en lugar de la vitalidad, para lucir bien en lugar de sentirte real. Has construido un monumento que el mundo respeta, pero has olvidado construir un hogar donde tu alma pueda realmente habitar. Los estoicos conocían este terror íntimamente. Marco Aurelio escribió que el hombre no encuentra refugio más tranquilo que su propia alma, pero no lo decía para celebrar su poder, sino para confesar su aislamiento. Él entendía que puedes conquistar el imperio y aún así perderte a ti mismo. Sentir que la magnificencia externa no significa nada si por dentro estás hueco. Si este contenido resuena contigo, suscríbete a Psique Estoica. Hoy dejaremos de actuar para empezar a enfrentar la verdad que has estado evitando. Te sientes vacío porque has confundido el ser testigo de tu vida con el hecho de vivirla. Te has convertido en un espectador de tu propia existencia, observándote desde una distancia segura, narrando tus experiencias y curando tus momentos, pero sin estar realmente dentro de ellos. Tomas la fotografía en lugar de sentir el atardecer. Analizas cómo describirás una conversación en lugar de permitir que las palabras te conmuevan. Estás constantemente a un paso de distancia, documentando la realidad, pero negándote a disolverte en ella. Esta es la epidemia silenciosa de nuestra era. Nos hemos entrenado para ser nuestro propio público. Cada experiencia pasa por un filtro mental que pregunta: ¿cómo se ve esto? ¿Qué significa? ¿Es digno de ser recordado? Nos hemos obsesionado tanto con capturar la vida que hemos olvidado cómo ser capturados por ella. Marco Aurelio escribió algo que hoy suena profético: confínate al presente. No lo dijo porque el presente sea siempre agradable, sino porque es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Cuando tu mente vaga hacia el recuerdo o la planificación, desapareces. Te conviertes en un fantasma que acecha su propio cuerpo. El vacío que experimentas es la consecuencia natural de no aterrizar nunca plenamente en ningún lugar. Estás físicamente aquí, pero mentalmente en todas partes. Comes sin saborear, hablas sin conectar y te mueves sin llegar. Has reemplazado la experiencia directa por la meta-experiencia. La experiencia de tener experiencias es como leer un menú interminable mientras mueres de hambre. En algún momento dejaste de confiar en la experiencia pura. Empezaste a creer que una vida sin examinar no valía la pena, pero confundiste la reflexión con la vigilancia constante. Los estoicos practicaban lo que llamaban fantasia, la capacidad de ver las cosas tal como son sin la distorsión del juicio. Un árbol es un árbol, el dolor es dolor, la alegría es alegría. No intentaban pensar su camino hacia la sabiduría, intentaban experimentar la realidad sin la interferencia de la opinión. No puedes salir del vacío pensando. Tienes que sentir tu camino a través de él. Esto requiere que dejes de comentar, que dejes de actuar y que dejes de tratar tu vida como contenido para una audiencia invisible. La riqueza que anhelas no está en experiencias más grandes, sino en una presencia más profunda. Está en esos segundos donde te olvidas de ti mismo, donde no estás gestionando tu imagen ni protegiéndote de sentir demasiado. Si estás listo para dejar de ser un espectador, repite para ti mismo: viviré dentro de mis momentos. Te sientes vacío porque te has optimizado hasta dejar de existir. Has convertido tu propio ser en un proyecto, en un problema que debe ser resuelto,
en una máquina que necesita una actualización constante. Registras tus hábitos, mides tu progreso, auditas tus debilidades y diseñas estrategias para mejorar. Has leído los libros, escuchado los podcasts e implementado los marcos de trabajo. Te has vuelto eficiente, productivo y disciplinado, pero en esa búsqueda implacable de la mejora personal, has eliminado accidentalmente la humanidad de tu propia vida. Hay una violencia silenciosa en la optimización constante de la que nadie habla. Es la violencia de no ser nunca suficiente tal como eres, de tratar tus ritmos naturales como errores que necesitan ser corregidos y de patologizar el descanso, la espontaneidad o cualquier momento que no sirva a un propósito productivo. Séneca advirtió sobre esta trampa exacta al decir que todo el futuro yace en la incertidumbre, vive de inmediato. Él no abogaba por la imprudencia, sino por la verdad profunda de que la vida no es un acertijo esperando ser resuelto, sino una realidad esperando ser experimentada. Cuando estás perpetuamente en modo mejora, vives en un estado de insuficiencia crónica. Siempre eres el antes de la fotografía, nunca el ser humano completo. El vacío nace del abandono de uno mismo. Cada vez que ignoras tu cansancio para alcanzar otra meta, cada vez que reprimes tus emociones por considerarlas irracionales o descartas tus deseos por ser indisciplinados, te estás enviando un mensaje claro. Tal como eres, no eres aceptable. Lo más cruel es que la optimización nunca termina. Siempre hay otro nivel, otra debilidad que eliminar, otra versión de ti mismo que es ligeramente superior a la actual. Has creado un juego que no puedes ganar porque la meta se desplaza cada vez que te acercas. Corres más rápido, trabajas más duro y el vacío crece porque estás huyendo de lo único que podría llenarlo, tú mismo. Has confundido el crecimiento con la guerra. El verdadero crecimiento no consiste en conquistarte, sino en comprenderte, en crear espacio para todas tus partes, tanto las disciplinadas como las que solo quieren sentarse bajo el sol sin hacer nada. Los estoicos no practicaban la disciplina porque se odiaran, sino porque amaban la sabiduría más que la comodidad. Hay una diferencia abismal entre la mejora personal nacida del autodesprecio y el crecimiento nacido del autorrespeto. Has instalado a un dictador en tu cabeza y luego te preguntas por qué tu mundo interior se siente como una prisión. El camino de salida no es más disciplina, es más compasión. El vacío que sientes es tu alma protestando contra su propio encarcelamiento. Te sientes vacío porque has reemplazado la intimidad con la familiaridad. Estás rodeado de personas, pero en realidad no eres conocido por nadie, no de manera profunda. Tienes relaciones, pero existen en la superficie. Son seguras, funcionales y predecibles. Has aprendido a presentarte de formas que mantienen la conexión sin arriesgar la exposición. Compartes actualizaciones, pero no verdades. Tienes conversaciones, pero no revelaciones. Estás cerca de la gente en proximidad, pero distante en alma. Esta es la soledad que habita dentro de la unión, un vacío especial que te hace cuestionar tu propia validez. Si hay personas aquí, ¿por qué sigo sintiéndome tan solo? La respuesta es que no los estás dejando entrar. Has construido una presentación de ti mismo que es amable, manejable y apropiada, y esa máscara es la que recibe el afecto, no tú. Tu verdadero yo, el que tiene pensamientos extraños, tristezas inexplicables y miedos irracionales, permanece oculto. Y lo que está oculto no puede ser sostenido ni amado. Epicteto enseñaba que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, pero su lección más profunda trataba sobre la presencia. El verdadero escuchar es el acto vulnerable de dejar que la realidad de otro toque la tuya, sin defenderte, sin intentar arreglar nada, simplemente recibiendo. Sin embargo, nos aterra ese nivel de contacto. Si te dejo entrar, podrías ver que yo tampoco tengo todas las respuestas, así que actuamos la proximidad. Hacemos actividades juntos y lo llamamos vínculo. Intercambiamos información y lo llamamos intimidad.
Pero nada de eso toca el vacío, porque el vacío no se trata de estar solo, sino de ser un desconocido para los demás. Has entrenado a las personas en tu vida para que se mantengan a cierta distancia, mostrándoles qué temas son seguros y qué emociones son aceptables. Ellos han aprendido a no preguntar más allá de tu «estoy bien», porque has dejado claro que ahí es donde se cierra la puerta. Lo más devastador es que les estás haciendo lo mismo a ellos. Aceptas su actuación y permites que se queden en la superficie, porque si ellos van profundo, tú también tendrás que hacerlo, y la profundidad es aterradora. Significa admitir confusión, llorar frente a alguien o decir, estoy sufriendo sin empaquetarlo como una lección aprendida. Los estoicos valoraban la autosuficiencia, sí, pero Marco Aurelio escribía constantemente sobre sus maestros y amigos. Él sabía que la verdadera fuerza no consiste en no necesitar a nadie, sino en ser lo suficientemente fuerte como para ser vulnerable con las personas adecuadas. Estás vacío porque cargas con todo tú solo, no porque debas hacerlo, sino porque has decidido que ser fuerte es ser independiente. Has fragmentado tu ser, el lado divertido aquí, el profesional allá, el lado que sufre con nadie. El vacío que sientes es el costo de tu protección. Te has puesto a salvo del rechazo, volviéndote inaccesible para la conexión real. Si estás listo para dejar que alguien te conozca de verdad, escribe, arriesgaré ser visto. Te sientes vacío porque has estado viviendo en la preparación en lugar de la participación. Siempre te estás alistando para algo, para empezar, para ser feliz, para vivir plenamente una vez que hayas resuelto solo un par de cosas más. Te dices a ti mismo que cuando seas más estable, cuando hayas sanado más, cuando tengas más certezas o cuando seas más digno, entonces te mostrarás de verdad. Entonces tomarás el riesgo, dirás lo que sientes y dejarás de contenerte. Pero ese momento nunca llega, porque la madurez o la seguridad total son espejismos que se desplazan contigo. Cruzas el umbral que pensabas que lo cambiaría todo, y de inmediato tu mente crea uno nuevo. Obtienes la seguridad financiera y de repente necesitas más certeza en tu relación. Sanas una herida y de pronto eres consciente de otra. Nunca estás del todo allí. Nunca eres lo suficientemente apto. Nunca estás lo suficientemente a salvo como para participar plenamente en tu propia vida. Esta es la vacuidad del ensayo perpetuo. Estás practicando para una actuación que nunca sucede. Estás calentando para un juego que ya va por el cuarto cuarto. Te preparas para vivir mientras tu vida real pasa de largo sin ser habitada. Y la tragedia es que crees que estás siendo responsable. Piensas que eres inteligente, que una vez que pongas todo en orden, entonces comenzarás de verdad. Séneca vio esto con una claridad hiriente. Solemos quejarnos de que nuestros días son pocos y actuamos como si no tuvieran fin. Él observó cómo la gente posponía la alegría y el significado no porque no tuvieran tiempo, sino porque esperaban un permiso que nunca llegaría. Esperaban sentirse listos para algo que no requiere preparación, sino voluntad. El vacío que sientes es la acumulación de todos esos momentos que no habitaste, porque estabas demasiado ocupado planificando el siguiente. La verdad que duele es esta. No te estás preparando, estás procrastinando. Estás usando el no estoy listo todavía como una forma socialmente aceptable de evitar el terror de estar completamente vivo. Porque estar vivo significa ser vulnerable, probar cosas que podrían no funcionar, decir verdades que podrían ser rechazadas, sentir deseos que podrías no alcanzar. Los estoicos practicaban la premeditatio malorum, imaginando lo peor que podría pasar, no para aterrorizarse, sino para darse cuenta de que podían manejarlo. Querían liberarse de la parálisis del perfeccionismo. Entendían que esperar el momento perfecto es solo otra forma de esconderse. Despoja las excusas razonables y pregúntate, ¿qué permiso estoy esperando que podría darme yo mismo ahora mismo?
El vacío no es porque a tu vida le falte algo, sino porque tú faltas en tu vida. Eres el fantasma en tu propia mesa. La participación no significa imprudencia. Significa presentarte con el pecho abierto incluso cuando no tienes certezas. Significa vivir como alguien que sabe que va a morir, no algún día, sino de manera inevitable. Si has terminado de ensayar y estás listo para aparecer, di: participo en mi vida. Te sientes vacío porque has estado medicando los síntomas en lugar de escuchar el mensaje. Conoces bien la dinámica. El vacío sale a la superficie e inmediatamente buscas la distracción que lo sofoque. Trabajas más duro, te pierdes en el scroll infinito, planeas otro viaje, inicias otro proyecto o compras algo nuevo. Tratas el vacío como un problema que debe ser eliminado en lugar de una información que debe ser recibida. Y así, pasas tu vida huyendo del único sentimiento que en realidad está intentando salvarte. El vacío no es un error de funcionamiento de tu sistema, es un mensajero. Es la forma que tiene tu ser de decirte que algo fundamental está desalineado, que estás viviendo de una manera que traiciona lo que realmente te importa y que la vida que has construido no encaja con la vida que realmente necesitas. Pero en lugar de escuchar entras en pánico. En lugar de sentarte con esa sensación, intentas resolverla. En lugar de dejar que hable, la silencias. Esta es la enfermedad moderna. Hemos patologizado la incomodidad. Se nos ha enseñado que cualquier sentimiento negativo es un problema que requiere una resolución inmediata. Si estás triste, arréglalo. Si estás ansioso, gestiónalo. Si te sientes vacío, llénalo. Hemos perdido la capacidad de convivir con nuestro propio clima interno sin tratar cada tormenta como una emergencia nacional. Marco Aurelio entendía algo que hemos olvidado. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Él no hablaba de pensamiento positivo, sino de soberanía. Hablaba de la capacidad de estar presente con lo que es, sin la necesidad frenética de cambiarlo. De sentir el vacío sin lanzarte a llenarlo con ruido, logros o distracciones. El vacío que sientes no está pidiendo ser llenado, está pidiendo ser escuchado. Te está diciendo que has crecido más allá de la historia que te cuentas a ti mismo, que los valores que creías tuyos son prestados y que los sueños que persigues ya no te emocionan. Te dice que has estado diciendo sí a cosas que merecían un no y que has abandonado las partes de ti que no encajaban en tu imagen pública. Pero no puedes oír nada de esto si estás constantemente ahogándolo. Aquí es donde radica lo radical. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar arreglarlo? ¿Qué pasaría si te sentaras con ese vacío y le preguntaras qué quiere de ti, de qué intenta protegerte o hacia dónde intenta guiarte? Epicteto enseñaba que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Tu reacción hasta ahora ha sido la lucha o la huida. ¿Y si tu reacción fuera la curiosidad? Los estoicos no perseguían la comodidad, perseguían la claridad. Sabían que la verdad suele llegar vestida de incomodidad y que el camino hacia la paz no rodea las emociones difíciles, sino que pasa a través de ellas. Deja de medicarte y empieza a escuchar. El vacío del que has estado huyendo podría ser lo único lo suficientemente honesto como para decirte qué es lo que realmente le falta a tu vida. Si finalmente estás listo para escuchar lo que tus sentimientos tienen que decir, escribe: confío en lo que siento. Así que aquí estás, quizás todavía sintiendo ese vacío, pero ahora lo ves de manera distinta. Comprendes que no es tu enemigo ni una prueba de que estés roto, de que seas un ingrato o de que estés haciendo algo mal. Es, en realidad, la evidencia de que estás lo suficientemente vivo como para notar cuando falta lo esencial. Es la señal de que tu alma aún no se ha rendido. Debajo de toda esa actuación, de toda la preparación y de todas las capas de protección, hay algo en ti que se niega a conformarse con una vida que se ve bien por fuera, pero se siente hueca por dentro.
El vacío en medio de tu vida perfecta es tu verdad tratando de abrirse paso. Es la parte de ti que sabe que eres capaz de mucho más que simplemente cumplir con las expectativas o seguir un guión. Te está llamando de regreso a la presencia, a la intimidad real y a la participación cruda en el hecho de ser humano. Esto no se soluciona de la noche a la mañana. De hecho, no se soluciona, se habita. Se trata de dejar de tratar tu vida como un problema que optimizar y empezar a tratarla como una realidad que habitar. Deja de observar desde afuera y vuelve a entrar en tu propia piel. Los estoicos sabían que la buena vida no consiste en tenerlo todo, sino en estar presente para cualquier cosa, en encontrar la libertad no en las circunstancias perfectas, sino en cómo te presentas ante las imperfectas. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no predicaban el desapego para alejarse de la vida, sino para comprometerse con ella sin el engaño de que podemos controlar los resultados. Tu vacío te está pidiendo que vuelvas a casa, a este momento, a la vida que realmente tienes y no a la que estás ensayando. Te pide que seas conocido, no solo impresionante, que seas humano, no solo productivo. Quizás te aterre ser así de vulnerable, pero considera la alternativa, seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora, lo cual te ha dejado buscando respuestas para este dolor persistente. Ya sabes lo que debe cambiar. El vacío te lo ha estado diciendo todo este tiempo. La pregunta es, ¿estás finalmente listo para escuchar? Si este video tocó algo real en ti, dale un me gusta y deja un comentario abajo. Cuéntame qué parte te golpeó más fuerte. Comparte esto con alguien que necesite saber que no estás solo en este sentimiento. Suscríbete, porque seguiremos profundizando en lo que significa estar realmente vivo, no solo tener éxito. Este no es un canal para todos, es para quienes están listos. Si has llegado hasta aquí, escribe, estoy vivo y eso es suficiente.